La niña solo tenía 4 años. No sabía qué era la mafia. No sabía lo que significaba ser el jefe del crimen de Chicago. Solo sabía una cosa. Su madre yacía en el frío suelo de la cocina, con los ojos cerrados, sin moverse. Y más allá de la ventana, la nieve seguía cayendo mientras nadie venía. Sus pequeñas manos temblaban. Las lágrimas empañaban la pantalla del teléfono que sostenía. Marcó 3 números tal y como le había enseñado su madre, pero su dedo resbaló. No era el 911. En su lugar, salió volando una fotografía. Una torpe línea de texto llena de errores ortográficos. Mi mamá se cayó y no se despierta, decía, y aterrizó directamente en un teléfono que llevaba 5 años en silencio. Un teléfono al que nadie en los bajos fondos se atrevía a llamar. Ayuda no se despierta y aterrizó directamente en un teléfono que había estado en silencio durante 5 años. Un teléfono al que nadie en el inframundo se atrevía a llamar. Esa noche, en el piso 42, en el corazón de Chicago, un hombre leyó ese mensaje. Había ordenado matar a hombres sin pestañear. Había atravesado el fuego sin volver la cabeza. Sin embargo, la imagen de una mujer inconsciente en el suelo de una cocina pobre hizo que su mano se detuviera a medio camino de su vaso de whisky porque reconoció esa cocina. Reconoció el débil aroma a jazmín que aún perduraba en su memoria y se dio cuenta de que la niña que había enviado el mensaje tenía los mismos ojos que veía todos los días en el espejo. Lo que sucedió después cambió para siempre la vida de 3 personas. Si esta historia te ha emocionado, dale a me gusta para que más gente pueda escucharla. Compártela con alguien que necesite creer que el amor siempre encuentra el camino a casa. Y suscríbete al canal, porque siempre guardamos las historias más bonitas para ti. 6 horas antes de que todo cambiara, el apartamento 4B estaba tan frío como todas las noches. La calefacción llevaba 3 semanas estropeada. Lena Ashford lo sabía, del mismo modo que sabía todo sobre la pobreza, en silencio y sin quejarse. Del mismo modo que una persona acepta una herida que nunca se cura del todo. Se subió la fina manta por encima de los hombros y tosió. La tos era profunda y seca, y le subía desde el pecho hasta la garganta, como si alguien le estuviera raspando el interior de los pulmones con papel de lija. Esa tos había durado toda la semana, pero no fue al médico. No porque no tuviera miedo, sino porque entre la medicina y la leche para Bria no había otra opción. Era una cuestión de matemáticas, y las matemáticas siempre ganaban. La pequeña cocina desprendía un fuerte olor a gachas de pollo y madera vieja. En la cocina de gas, una olla hervía a fuego lento. Era la 3ª vez en esa semana que intentaba cocinar algo caliente para Bria. 3 veces, porque las 3 veces anteriores había pasado sin comer para que su hija pudiera comer. Sobre la encimera, las facturas se apilaban unas sobre otras como una acusación silenciosa. Último aviso, último aviso, último aviso. 3 sobres, 3 recordatorios, 3 formas diferentes de decir que se estaba ahogando. Lena tenía 28 años, pero se sentía como si tuviera 60. Le dolían los huesos cuando cambiaba el tiempo. Le temblaban las manos cuando cogía una cuchara. Y cada mañana cuando se despertaba, necesitaba 30 segundos para convencerse de que merecía la pena levantarse de la cama. No porque quisiera rendirse, sino porque su cuerpo se había rendido hacía mucho tiempo y solo su voluntad se había quedado atrás. Y esa voluntad tenía un nombre. Bria. Mamá, ¿por qué estás tosiendo otra vez? Bria estaba en la puerta del dormitorio sosteniendo a su viejo conejo de peluche llamado Button por una oreja desgastada. Era más pequeña de lo que debería ser para su edad, más delgada que otros niños de 4 años, pero sus ojos eran grandes, alertas y no se les escapaba nada. Ojos gris azulados, no del color de Lena, del color de otra persona. Alguien en quien Lena no se permitía pensar. La niña miraba a su madre como los niños miran las cosas que les dan miedo, con atención, en silencio, fingiendo no tener miedo. Estoy bien, cariño. Lena sonrió. Esa sonrisa le costó. Le quitó algo de dentro, un pequeño resto de resistencia que ya había agotado casi por completo. Pero sonrió de todos modos porque era lo único que aún podía darle a su hija que no requiriera dinero. Bria no le creyó, pero asintió con la cabeza. Con 4 años, ya sabía cómo asentir a las mentiras que contaban los adultos. Eso debería haber hecho llorar a Lena, pero hacía mucho tiempo que no le quedaban lágrimas para cosas así. En la puerta del frigorífico,
Sujeta por un imán con forma de estrella, había una vieja fotografía. En ella, Lena reía, reía de verdad. El viento le levantaba el cabello joven, tenía los ojos brillantes y la piel sonrosada por la vida. A su lado había un hombre, pero la mitad derecha de su rostro había sido recortada limpiamente, con tijeras, no rasgada, cortada, como si Lena se hubiera sentado allí durante mucho tiempo, con mucho cuidado, eliminando a esa persona de su vida, pero sin atreverse a recortarla por completo. Nunca tiró la fotografía y nunca la miró entera. Simplemente colgaba allí, en la fría cocina, entre las facturas vencidas, como una cicatriz que llevaba en la pared en lugar de en la piel. Bria le preguntó una vez, «Mamá, ¿quién es el hombre al que le han cortado la cara?» Lena no respondió. Solo le alisó el pelo a su hija y le dijo, «Duérmete, cariño». Bria no volvió a preguntar, pero cada vez que su madre no la veía, la niña se quedaba mirando fijamente la fotografía durante mucho tiempo. La mitad de la cara del hombre cara que quedaba, el lado izquierdo, un ojo, y a veces, en sueños que nunca contó a nadie, Bria veía la otra mitad de la cara, y era exactamente igual a los ojos que veía cada mañana en el espejo. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, a 42 pisos del suelo, Josiah Crane estaba de pie ante una pared de cristal que se extendía desde el suelo hasta el techo. Con las manos entrelazadas a la espalda, observaba cómo el granizo azotaba Chicago, como si la ciudad hubiera cometido algún pecado imperdonable y el cielo la estuviera castigando. Su ático era grande, hermoso y frío. Intencionalmente frío, no porque el sistema de calefacción estuviera averiado, como en el apartamento 4B del lado sur, sino porque Josiah Crane había elegido el frío. Las emociones eran un lujo que no se permitía, no porque no pudiera permitírselo, sino porque, en su mundo, las emociones eran una vulnerabilidad, un lugar por donde se podía colar una navaja, lo que mataba a un hombre más rápido que una bala. Tenía 37 años. Controlaba la mitad de Chicago, 12 distritos, 4 rutas marítimas, 2 senadores en su bolsillo y un ejército que no necesitaba uniformes. Daba órdenes con un gesto de la cabeza. Acababa con las cosas con silencio. Y durante 5 años, nadie había visto nada detrás de esos ojos gris azulados excepto oscuridad. En su escritorio había 2 teléfonos. El primero, negro, sonaba constantemente. Mensajes de CADE, de capitanes, de hombres que solo lo conocían a través de órdenes y miedo. El segundo yacía a su lado, más viejo. Un pequeño arañazo marcaba la esquina superior izquierda de la pantalla y estaba en silencio. Silencioso durante 5 años. Josiah nunca lo apagaba, nunca cambiaba la batería, nunca borraba los contactos. Nunca le explicó a nadie por qué ese teléfono permanecía en su escritorio todos los días, cargándose todas las noches, como si estuviera manteniendo vivo algo que hacía tiempo que había muerto. Cade lo sabía. Cade era su guardaespaldas. Tenía 33 años. Era callado, eficiente y leal de una manera que no requería un juramento. Cade sabía que el teléfono existía, pero Cade no preguntó porque Cade también sabía que había preguntas que, si se respondían, revelarían una parte de Josiah Crane que todo el mundo subterráneo no estaba autorizado a ver. La puerta se abrió. Cade entró sin llamar. El envío del norte. Josiah no se dio la vuelta. Ocúpate de ello. Cade se detuvo un momento y luego se marchó. La puerta se cerró. El ático volvió a quedar en silencio. Josiah levantó su vaso de whisky, lo giró ligeramente, observó cómo la luz atravesaba el líquido ámbar y luego lo dejó sobre la mesa. No bebió. Miró hacia la pared de cristal, la nieve cayendo y los recuerdos llegando sin ser invitados. 5 años antes, por la mañana, se había despertado con la cama vacía a su lado. No vacía como si ella se hubiera levantado temprano, sino vacía como si nunca hubiera estado allí. Sin carta, sin mensaje, sin una sola explicación. Solo la almohada aún marcada con la forma de su cabeza y el aroma a jazmín. El jazmín se aferraba a las sábanas, a su cabello, incluso a sus manos cuando agarraba la tela blanca, sin entender lo que estaba pasando. Lena Ashford había desaparecido como si nunca hubiera existido. Josiah la buscó durante 6 meses con todos los recursos a disposición de un jefe del crimen, con conexiones que los hombres comunes nunca podrían tener. Ni rastro, ni señal, nada. Entonces se detuvo. No porque se hubiera quedado sin recursos,
sino porque había llegado a una conclusión. Si ella quería desaparecer de su vida, si había decidido marcharse, entonces él no tenía derecho a traerla de vuelta, aunque pudiera. Aunque cada noche durante esos 6 meses se sentara en la cama donde ella había dormido y respirara lo que quedaba del aroma a jazmín hasta que se desvaneció por completo. No lloró, no se enfureció. Hizo algo peor que ambas cosas. Lo enterró profundamente, con cuidado, con frialdad, hasta que ese dolor se convirtió en piedra dentro de él. Y la versión de Josiah Crane que existió después de aquella mañana fue la versión que Chicago aprendió a temer. Pero en el cajón de su escritorio, debajo de los papeles y las armas, había una flor de jazmín seca, aplastada, frágil, que casi se rompía si se tocaba con demasiada fuerza. La había conservado durante 5 años, y el viejo teléfono de su escritorio, el que había estado en silencio durante 5 años, seguía cargándose cada noche, como si estuviera esperando, aunque nunca admitiera que lo estaba haciendo. 11:47 de la noche. Lena estaba de pie junto a la cocina de gas, con una cuchara en la mano removiendo una olla de gachas que ya se había enfriado a medias, cuando sus piernas simplemente cedieron. No hubo ninguna advertencia, ningún grito, ninguna caída dramática como las de las películas. Su cuerpo simplemente decidió que ya había aguantado lo suficiente y se rindió. Primero se le doblaron las rodillas, luego las caderas y después los hombros. La olla se deslizó de la cocina, el líquido caliente salpicó las baldosas agrietadas y la cuchara rodó con estrépito bajo el armario. Lena yacía en el suelo helado de la cocina, con los ojos cerrados y el pecho subiendo muy débilmente, muy lentamente, como si su respiración estuviera considerando si debía permanecer. Bria se despertó por el ruido, no por el sonido de la olla al golpear el suelo, sino por el silencio que siguió. Un silencio extraño, el tipo de silencio que una niña de 4 años no puede nombrar, pero que siente en sus huesos. Como un pequeño animal que percibe el olor del peligro en el viento, se sentó en la cama, agarró a Button por su oreja desgastada, con los pies descalzos tocando el suelo frío, y caminó hacia la cocina. Cada pequeño paso crujía contra las tablas de madera en la noche. Entonces vio a su madre. Lena yacía de lado en el suelo. Su cabello castaño se extendía sobre las gachas derramadas. Un brazo se estiraba como si alcanzara algo que nunca tocaría, los ojos cerrados y la cara pálida bajo la luz amarilla. Bria se quedó en la puerta de la cocina y dejó de respirar durante 3 segundos. No porque tuviera miedo, sino porque su mundo, un mundo formado solo por su madre, Button y esta pequeña cocina, se había inclinado de repente y ella no sabía cómo mantenerlo en pie. Mamá. Su voz era diminuta, más pequeña que el goteo del grifo que perdía agua. No hubo respuesta. Mamá. Esta vez más alto. Bria se arrodilló, dejó a un lado el botón y empujó el hombro de su madre con sus 2 manitas. Empujó con toda la fuerza que podía dar un cuerpo de 4 años. Lena no se movió. Su pecho seguía subiendo, pero débilmente, distante, como si su madre estuviera en algún lugar muy profundo y no pudiera oír a su hija llamarla. La piel de su madre estaba caliente. Algo iba mal. Caliente de una forma seca, ardiente, del tipo que hacía que la mano de Bria se retirara por instinto. Bria se levantó. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no se las secó. No había tiempo. Recordó que su madre le había enseñado esto. Si pasa algo malo, llamas a este número. 911, 3 números. Lo había practicado. Los había repetido en su cabeza como una canción. Bria cogió el teléfono de su madre de la encimera de la cocina. La encimera era demasiado alta. Tuvo que ponerse de puntillas, buscando con los dedos por la fría superficie hasta que encontró el teléfono. Lo desbloqueó con los 4 dígitos que había visto pulsar a su madre cientos de veces. Pero le temblaban las manos, le temblaban demasiado, y las lágrimas le empañaban la pantalla. La luz azulada del teléfono iluminaba su pequeño rostro empapado de lágrimas y su dedo resbaló. No abrió la aplicación de llamadas, sino WhatsApp. No sabía la diferencia. Tenía 4 años. Para ella, un teléfono era un teléfono. Apareció el primer contacto. Una pequeña fotografía cuadrada. Un hombre de rasgos afilados, ojos fríos y mandíbula rígida. Bria no sabía quién era. No sabía por qué ese número estaba en la parte superior del teléfono de su madre.
No sabía que Lena había guardado ese número durante 5 años. Nunca llamó, nunca lo borró, como si guardara una puerta que había cerrado por dentro, pero cuya llave no podía tirar. Bria lo pulsó. Tomó una fotografía de su madre tirada en el suelo. Luz amarilla, papilla derramada, el pelo esparcido, los ojos cerrados. Luego escribió con un dedo lentamente, letra a letra, tal y como acababa de aprender el alfabeto. Mi mamá se ha caído, por favor. Ayuda, no se despierta. Enviar. La imagen voló por la ciudad en silencio a través de la nieve. Atravesó 42 pisos y aterrizó en el teléfono que descansaba sobre el escritorio de Josiah Crane. El teléfono que había estado en silencio durante 5 años. El teléfono se cargaba todas las noches, aunque nadie llamaba nunca. Se iluminó. Josiah estaba de pie junto a la pared de cristal, de espaldas. Lo oyó. No era un timbre, sino la débil vibración del teléfono contra la madera. En 5 años de silencio, ese sonido fue como un trueno. Se giró y miró la pantalla. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió. La fotografía llenó la pantalla. Una mujer tumbada en el suelo de una cocina. Una cocina pobre, luz amarilla, cabello castaño esparcido. Y Josiah Crane, el hombre que había enterrado todas sus emociones tan profundamente que se habían convertido en piedra, miró esa imagen y su corazón hizo algo que no había hecho en 5 años. Se tambaleó. Llegó otro mensaje. Ella sigue sin moverse. Tengo miedo. Josiah dejó su vaso de whisky sobre la mesa. Lentamente, no bebió. Y, por primera vez en 5 años, sus manos no estaban del todo firmes. Josiah dejó el teléfono, lo cogió y lo volvió a dejar. Se acercó a la pared de cristal y observó la nevada. Observó las luces de la ciudad brillando abajo, como si los 42 pisos de altura le ayudaran a ver con más claridad lo que estaba sucediendo dentro de él. Un número equivocado no era asunto suyo. Un niño extraño, una mujer extraña, una cocina pobre en el lado sur por la que no tenía motivos para preocuparse. Se lo repitió 3 veces. Y 3 veces cogió el teléfono y volvió a mirar la fotografía. Esa cocina, esa luz amarilla. Algo en la imagen no le dejaba apartarla. No era la mujer tirada en el suelo, porque aún no había visto claramente su rostro. Era la cocina, la forma en que la luz amarilla rozaba la pared, la forma en que una olla de gachas se había derramado sobre las baldosas agrietadas. Eso despertó algo en él, algo familiar que no podía nombrar, como un aroma que flota en un sueño y se desvanece antes de que pueda reconocerse. La puerta se abrió. Kate entró, vio a Josiah sosteniendo el viejo teléfono y se detuvo exactamente un instante. En 33 años de vida y 6 años al lado de Josiah Crane, Kate nunca lo había visto sostener ese teléfono con una expresión como esa. No era ira, ni tristeza, era algo más primitivo, algo para lo que Kate no tenía palabras, pero su instinto le decía que no era el momento de preguntar. Josiah habló sin darse la vuelta. ¿Dónde está registrado este número? Su voz era normal, monótona, pero era el tipo de monotonía que Kate había aprendido a reconocer. La monotonía que precede a una tormenta. Kate sacó su propio teléfono y movió los dedos rápidamente. 15 segundos. Zona Sur, complejo de viviendas sociales, distrito de Englewood. Kate levantó la vista. Jefe, solo es un niño, un número equivocado. Sé lo que es. Silencio. Comprueba si se ha llamado a una ambulancia. Kate lo observó, no con rebeldía, sino como lo hace un hombre que ha seguido a su jefe a través de disparos, sangre y noches sin dormir. Y se pregunta qué es lo que él ve en esa fotografía que yo no veo. Pero Kate no preguntó. Kate actuó. 2 minutos después, regresó. La ambulancia había llegado. La mujer se llama Lena Ashford, 28 años, madre soltera, neumonía aguda, complicada por una infección grave, ingresada en el St. Mercy General, y la niña no tiene a nadie que la reclame. No hay constancia de ningún padre ni parientes localizables. Un vecino la está acogiendo temporalmente, pero ya se ha puesto en contacto con los servicios de protección de menores. Josiah escuchó. Cada detalle cayó en el silencio como piedras que caen en un pozo profundo. Lena Ashford. Ese nombre. Lo oyó y nada se movió en su rostro, pero sus dedos se apretaron alrededor del teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Prepara el coche, Josiah. Ahora, Kate. Kate se marchó rápidamente. Josiah se quedó solo. Volvió a mirar la fotografía.
La mujer en el suelo de la cocina, con el pelo castaño oscuro, y se preguntó, con algo más profundo que la razón, si podría ser ella. Sacudió la cabeza. Imposible. 5 años. Había desaparecido. Había decidido marcharse. No podía ser ella. Sin embargo, sus manos no estaban firmes cuando entró en el ascensor. El coche negro se detuvo frente al St. Mercy General a las 12:32 de la madrugada. Josiah se sentó en el asiento trasero. No salió. La nieve se acumulaba en el parabrisas. Las luces del hospital proyectaban un pálido resplandor azulado sobre su rostro. 11 minutos. Se quedó allí sentado durante 11 minutos. Cade, en el asiento del conductor, en silencio, sin preguntar, sin insistir, porque Cade entendía que lo que fuera que estuviera pasando dentro de Josiah Crane en ese momento era más importante que cualquier trato, más importante que cualquier guerra territorial, más importante que cualquier cosa que hubiera presenciado en los 5 años que llevaba a su lado. Josiah se dijo a sí mismo que solo estaba allí para verificar información, para atar cabos sueltos, para asegurarse de que el mensaje erróneo no pudiera ser rastreado hasta él. Eso era todo. Se estaba mintiendo a sí mismo, y una parte de su interior, la parte que había enterrado durante 5 años, lo sabía. Si a medianoche recibieras en tu teléfono una petición de ayuda de un niño desconocido, ¿responderías? Deja tu respuesta sincera en los comentarios. A los 12 minutos, Josiah abrió la puerta del coche y salió a la nieve. El vestíbulo del St. Mercy General desprendía un fuerte olor a antiséptico y café rancio. Las frías luces fluorescentes blancas se extendían a lo largo de un largo pasillo, reflejándose en las baldosas que en su día habían sido brillantes, pero que hacía tiempo que se habían amarilleado con el paso del tiempo. Josiah entró por las puertas principales, con un abrigo oscuro y sin corbata. Llevaba el cuello levantado para protegerse de la nieve. Parecía un hombre peligroso que intentaba parecer normal, pero fracasaba estrepitosamente. Todas las enfermeras por las que pasaba lo miraban, y luego rápidamente apartaban la vista. No porque él hiciera nada, sino porque había algo en su forma de caminar, en su aspecto, en el aire que parecía unos grados más frío a su alrededor, que hacía que la gente se apartara instintivamente. Encontró a la niña en la sala de espera de pediatría. Bria estaba sentada en una silla de plástico azul, con los pies sin tocar el suelo. Llevaba calcetines con dibujos de conejitos en sus pequeños talones, el par que Lena había comprado en una tienda de segunda mano 2 meses antes porque la niña los había mirado sin pestañear durante 5 minutos enteros. Button descansaba en su regazo, con una oreja gastada colgando sobre su rodilla. Los ojos de Bria estaban rojos e hinchados. Las lágrimas aún marcaban sus mejillas, pero ya no lloraba. Había superado esa etapa, con 4 años, sola en un hospital cerca de la 1 de la madrugada, y ya había decidido que llorar no servía de nada, así que dejó de hacerlo. Eso no debería pasarle a ningún niño. Josiah se detuvo a 3 pasos de ella, y Bria levantó la vista. Lo que le hizo quedarse paralizado no fue lo pequeña que era. No fue que estuviera sentada allí sola. Fue que sus ojos no mostraban miedo, ni siquiera una pizca. Lo miró como si hubiera enviado un mensaje en la oscuridad y supiera que alguien vendría. Y él había venido. Así de simple. Tú viniste. 2 palabras. Su voz era débil, ligeramente ronca por el llanto, pero lo suficientemente tranquila como para que algo le llegara a un lugar dentro de él que no había protegido. Ni su pecho, ni su mente, sino un lugar más profundo. Un lugar alrededor del cual había construido muros durante 5 años y que creía inalcanzable. Tú me enviaste el mensaje. Habló con cuidado, como si estuviera manejando algo con lo que no tenía experiencia. Y era cierto. Josiah Crane había manejado armas, traición, muerte. Nunca había manejado a una niña de 4 años que lo miraba con absoluta confianza. Bria asintió. No sé quién eres, pero tu foto en el teléfono de mamá parecía estar bien. Inclinó la cabeza. Pero en la vida real pareces diferente, más malvado, y a pesar de todo, a pesar del frío hospital y el zumbido de las luces fluorescentes y su madre tumbada en algún lugar detrás de unas puertas por las que no le permitían pasar, algo casi se movió en el rostro de Josiah. No era una sonrisa. Josiah Crane no sonreía, pero era algo más parecido a una sonrisa de lo que se había permitido en 5 años. Se sentó en la silla de plástico junto a ella. La silla crujió bajo su peso.
Se sentaron uno al lado del otro, un jefe de la mafia de 37 años y una niña de 4, con un conejo de peluche gastado. Las luces fluorescentes zumbaban. El pasillo estaba vacío. La nieve seguía cayendo más allá de las puertas de cristal. Bria no le preguntó quién era. No le preguntó a qué se dedicaba. No le preguntó por qué había venido. Simplemente se sentó allí y, al cabo de un momento, se inclinó ligeramente hacia él, solo un poco, como si su cuerpo hubiera decidido que era seguro antes de que su mente tuviera tiempo de pensar. ¿Mamá se pondrá bien?, le preguntó. No lo sé, respondió Josiah. No le mentiría a una niña. Bria se quedó callada un momento, pensando seriamente como solo los niños piensan seriamente, sin filtros, sin cortesía, solo con la verdad pura. Luego levantó a Button y lo extendió. Tú lo sostienes. Él ayuda. Josiah miró al conejo. Una oreja desgastada, ojos de botón, el relleno aplastado en la barriga. Extendió la mano y lo tomó. Bria frunció el ceño. Así no. Tienes que sostenerlo como a un bebé, no como una pelota. Josiah Crane, el hombre al que el hampa de Chicago no se atrevía a mirar a los ojos, ajustó la forma en que sostenía un conejo de peluche, siguiendo las instrucciones de una niña de 4 años. Bria asintió, satisfecha. Sí, así es. Luego lo miró y Josiah le devolvió la mirada. Por primera vez, realmente la miró a los ojos bajo la luz blanca fluorescente, y lo que vio le cortó la respiración. Ojos gris azulados, no cualquier gris azulado, un gris azulado específico. Familiar, exactamente iguales a los que veía cada mañana cuando se afeitaba frente al espejo. Sus propios ojos en el rostro de una niña de 4 años que sostenía un conejo de peluche gastado en un hospital a la 1 de la madrugada. Josiah no permitió que el pensamiento se formara por completo. Todavía no. Lo reprimió, lo enterró profundamente, como había reprimido todas las cosas peligrosas de su vida. Pero la semilla ya había caído, y algunas semillas, por muy profundamente que las entierres, siguen creciendo. No permitieron que Bria viera a su madre hasta la mañana siguiente. La política del hospital, el horario de visitas, el tipo de reglas que inventan los adultos para mantener el orden en el mundo. Sin preguntarse siquiera qué pensaba una niña de 4 años sentada en un pasillo sobre esas cosas, Josiah debería haberse marchado 3 horas antes, pero seguía allí. Bria se había quedado dormida apoyada en su brazo en algún momento que él no sabía precisar. Quizá alrededor de las 2 de la madrugada, después de contarle todo sobre Button, sobre cómo Button tenía miedo a la oscuridad pero no a las arañas, sobre cómo su madre hacía las mejores gachas del mundo. Pero esta semana, mamá había estado tosiendo demasiado, así que no sabían tan bien. Hablaba y hablaba y hablaba, como hablan los niños cuando tienen miedo, pero no quieren admitir que lo tienen. Así que llenaban el silencio con todo lo que tenían. Luego su voz se hizo más y más débil, hasta que se detuvo. Su cabeza se volvió pesada sobre el brazo de él, con Button encajado entre ellos, una oreja desgastada rozando la manga del abrigo de Josiah. Y Josiah Crane, que controlaba la mitad de Chicago, se sentó inmóvil en una silla de plástico del hospital, sin atreverse a moverse por miedo a despertar a la niña. Miedo. Tenía verdadero miedo. Un hombre que había atravesado almacenes en llamas sin pestañear, que se había sentado frente a una pistola, apuntándole a la cabeza sin que se le acelerara el pulso. Ahora tenía miedo de mover el brazo, porque una niña de 4 años que pesaba menos de 15 kilogramos dormía apoyada contra él. Su teléfono vibraba continuamente dentro del bolsillo de su abrigo. Sentía cada vibración a través de la tela. 7 mensajes de Kate, 2 de capitanes, uno del senador cuya campaña había financiado discretamente. Los ignoró todos, todos ellos, porque ninguno de esos mensajes importaba tanto como permanecer quieto para que la niña no se despertara. No entendía por qué eso le importaba. No se permitía entenderlo, pero su cuerpo lo sabía. Su cuerpo permanecía rígido, sólido, como una pared en la que la niña podía apoyarse sin temor a que se derrumbara. Bajó la mirada. Bria dormía con la boca ligeramente abierta. Una trenza se había soltado y una horquilla con forma de mariposa colgaba del último mechón. Su respiración era lenta y uniforme, como la de los niños cuando se sienten seguros, sin reservas. Confía demasiado fácilmente, pensó. Entonces, otro pensamiento surgió de algún lugar que él no controlaba.
O tal vez confiaba en la persona adecuada. El recuerdo llegó sin ser invitado. No era el recuerdo de la mañana en que Lena desapareció, sino lo que él hizo después. Cuando terminaron los 6 meses de búsqueda, se sentó solo en su ático, abrió el cajón y miró la flor de jazmín que Lena había llevado una vez en el pelo, la última flor que dejó atrás. La había prensado entre 2 hojas de papel blanco. Los pétalos estaban secos y frágiles, a punto de romperse si se tocaban con demasiada fuerza, pero aún conservaban su forma y su aroma. Débil, casi imaginario, pero suficiente para que él cerrara los ojos y viera su cabello castaño oscuro y su sonrisa a la luz de la mañana. Esa flor seguía en el cajón de su escritorio. 5 años bajo papeles y contratos, y los artefactos de la vida que vivía ahora. Pero estaba allí, siempre allí, como el viejo teléfono, como la forma en que lo cargaba cada noche, como la forma en que esperaba sin admitir que estaba esperando. Bria se movió en su sueño. Su cabello cayó sobre su rostro. Y Josiah, con la mano que había firmado órdenes para eliminar redes enteras de tráfico, la mano que se había cerrado alrededor del cuello de un traidor sin temblar, levantó esa mano y le apartó el cabello con torpeza. Sus dedos eran demasiado grandes, demasiado ásperos, demasiado duros para esto, como si sus manos hubieran sido diseñadas para armas y contratos, no para el cabello de una niña. Pero lo hizo lentamente, con cuidado, con tanta suavidad que casi sin tocarla. Bria no se despertó, pero sonrió mientras dormía. Alrededor de las 3 de la madrugada, murmuró con voz suave y distante, como si viniera del otro lado de un sueño. Mamá tiene una foto. Josiah no se movió. De un hombre. Mamá nunca me deja ver su rostro. Pero a veces mamá sostiene esa foto y llora. Silencio, largo, pesado. Josiah miró fijamente la pared blanca frente a él. Apretó la mandíbula. Sus ojos no parpadearon, pero su mano, la que aún descansaba sobre el cabello de la niña, temblaba, solo ligeramente, tan débilmente que, aunque Bria hubiera estado despierta, no lo habría notado. Pero él lo sabía. Al final del pasillo, apareció Kate. Se quedó allí, con los ojos muy abiertos, controlándose cuidadosamente, mirando la escena que tenía ante sí como si no pudiera creerlo. Josiah Crane sentado en una silla de plástico del hospital, una niña desconocida dormida en su brazo, un conejo de peluche gastado entre ellos. Josiah miró una vez en su dirección, solo una vez, pero fue suficiente. Kate desapareció por el pasillo tan rápido como había llegado, y en el St. Mercy General, a las 3 de la madrugada, bajo el zumbido de las luces fluorescentes, el olor a antiséptico y la nieve que caía más allá del cristal, algo que Josiah había enterrado durante 5 años se movió bajo la tierra. Sintió cómo se movía como raíces que empujan a través del hormigón, lento pero imparable. La mañana llegó gris y suave, como si Chicago entendiera que no era un día para la luz del sol. El médico dijo que Lena estaba estable, grave, pero estable. Neumonía aguda complicada por una infección no tratada, al menos 2 semanas en el hospital, antibióticos en dosis altas y el tipo de descanso que nunca se había permitido. Cuando la enfermera abrió la puerta de la habitación del hospital y dijo que Bria podía entrar, la niña no caminó. Corrió con sus piececitos enfundados en calcetines con dibujos de conejitos por el pulido suelo del hospital. Con los botones balanceándose en su mano, fue directamente a la cama de su madre. Bria tomó la mano de Lena con sus 2 manitas y la sujetó con fuerza. No lloró. Ya había llorado lo suficiente la noche anterior. Ahora solo se aferraba. Se aferraba como si soltarla significara que su madre volvería a estar tumbada en el frío suelo de la cocina, inmóvil. Lena abrió los ojos lentamente. El mundo volvió en fragmentos. Luz blanca, techo del hospital, olor a antiséptico y unas manitas agarrando las suyas. Sus ojos buscaron primero a Bria. Instinto. Siempre Bria primero. Y cuando vio a su hija, el rostro de Lena hizo algo que el lenguaje no tiene palabras suficientes para expresar. Alivio. Amor. El amor feroz, desesperado y salvaje de una madre que casi había dejado de existir. El tipo de amor que solo se siente en toda su intensidad cuando se está a punto de perderlo. Mi amor, la voz de Lena era ronca, quebrada, fina como el papel, pero suficiente. Bria la oyó y la abrazó con más fuerza. Entonces, la mirada de Lena se desplazó hacia la puerta y todo se detuvo. Un hombre se encontraba en el umbral. Abrigo oscuro, sin corbata,
ligeramente apoyado contra el marco de la puerta, sin entrar, sin salir, como si estuviera en la frontera entre dos mundos y no supiera a cuál pertenecía. 5 años cambiaron muchas cosas. Cambiaron el cuerpo de Lena, que pasó de estar sano a estar delgado y desgastado. Cambiaron su vida, de ser una mujer enamorada a ser una madre soltera que sobrevivía día a día. Cambiaron su rostro, que se volvió más duro, más afilado, más frío, marcado por 5 años al frente del inframundo. Pero 5 años no habían cambiado sus ojos, esos ojos gris azulados, su forma de estar, como si toda la habitación le perteneciera sin necesidad de entrar en ella. La forma en que el aire a su alrededor se sentía más pesado, más denso, como si la gravedad se curvara con más fuerza cerca de él que en cualquier otro lugar. Lena lo reconoció de inmediato. No necesitó ni un segundo, ni mirarlo más de cerca. Su cuerpo lo supo antes de que su mente pudiera procesarlo. Su corazón dio un fuerte latido y luego se olvidó del siguiente. El monitor junto a su cama se saltó un latido en respuesta. Josiah, susurró. No se oyó ningún sonido, solo se movieron sus labios, pero él los leyó. Y Josiah Crane, de pie en la puerta del hospital, mirando a la mujer en la cama con una vía intravenosa en el brazo y los ojos muy abiertos al despertarse, la reconoció. La mujer de la fotografía en el suelo de la cocina, la mujer que había buscado durante 6 meses, la mujer que desapareció hace 5 años y solo dejó el aroma de jazmín en su almohada. Era Lena Ashford. El tiempo se detuvo, no como una metáfora, sino que realmente se detuvo. Nadie respiraba, nadie se movía. El monitor pitaba constantemente en el fondo, como un reloj contando los segundos. Ninguno de los dos sabía cómo llenar ese vacío. Los ojos de Lena reflejaban 10 cosas a la vez. Miedo, pánico, confusión y más profundo que todo eso, más profundo que el miedo, más profundo que 5 años de huida, hambre y soledad. Algo que había intentado enterrar, pero que se negaba a morir. Anhelo. Lo había echado de menos. Lo había echado de menos cada día durante 5 años. Cada vez que miraba a los ojos gris azulados de Bria y veía los de él allí. Cada noche, cuando el apartamento estaba demasiado frío y se acurrucaba en la cama, echaba de menos su calor. Cada vez que sostenía la fotografía con la mitad de la cara recortada y lloraba, echaba de menos la otra mitad. Josiah se quedó paralizado en la puerta, porque en todos los escenarios que había imaginado en 5 años, en todas las razones que se había dado para mantener cargado ese viejo teléfono cada noche, nunca se había preparado realmente para este momento. El momento en que ella era real, no un recuerdo, no el débil aroma a jazmín de una flor seca, sino su carne y sus huesos, más delgada, más frágil, pero ella. Brian miraba alternativamente a los dos adultos, con sus ojos gris azulados, que ambos reconocían, y no entendía por qué toda la habitación se había quedado en silencio. Pero entendía una cosa. Mamá, este es el hombre al que le envié un mensaje. Ha venido. Su voz era clara y sencilla, sin darse cuenta de que esas palabras acababan de romper 5 años de silencio entre dos personas que estaban a 3 metros de distancia, pero separadas por un abismo. Lena miró a Josiah. Josiah miró a Lena, y el mundo se inclinó, y ninguno de los dos encontró las palabras para enderezarlo. La enfermera llevó a Bria abajo, a la cafetería, para desayunar. La niña no quería ir. Agarró la mano de su madre y negó con la cabeza. Su trenza suelta se balanceaba con el movimiento. Pero Lena le acarició el pelo y le dijo, «Ve, mi amor, mamá está aquí. Mamá no se va a ninguna parte». Bria miró a su madre. Miró a Josiah de pie en la puerta. Luego asintió con la cabeza, cogió el botón y siguió a la enfermera. La puerta se cerró y la blanca habitación del hospital de repente pareció mucho más pequeña. Josiah entró y cerró la puerta detrás de él. No con fuerza, solo con un suave empujón, un clic silencioso, y el mundo exterior quedó encerrado. Solo quedaban 2 personas. El olor a antiséptico, el pitido constante del monitor, y 5 años de silencio tan denso que el aire parecía espesarse. Lena habló primero. Tenía que hablar primero porque si dejaba que Josiah preguntara, no tendría el valor de responder. No me fui porque quisiera. Su voz era débil, pero cada palabra estaba cuidadosamente colocada, como si estuviera colocando piedras una a una sobre una mesa.
Josiah se quedó a 3 pasos de la cama. No se sentó, no se acercó. Su rostro no cambió, en absoluto. Pero Lena lo conocía. Lo había conocido en una época en la que permitía que alguien lo conociera. Y vio lo que nadie más en el mundo podía ver. Su mandíbula se tensó durante una décima de segundo antes de volver a relajarse. Entonces, ¿por qué? 3 palabras, sin emoción. Pero bajo esa monotonía, Lena oyó 5 años llamándola por su nombre en la noche sin respuesta. Alguien me amenazó. Lena habló lentamente. Cada palabra era como un fragmento de cristal que tenía que levantar con las manos desnudas. Alguien muy cercano a ti, muy familiar. No puedo decir el nombre, todavía no. Josiah no se movió. Sus ojos nunca se apartaron de los de ella. ¿Qué dijeron? No puedo decir el nombre. Josiah, dijeron, ¿qué? Su voz seguía siendo plana, pero era la planura de un lago antes de una tormenta. El tipo de planura que Kate reconocería e instintivamente daría 3 pasos atrás. Lena tragó saliva. La vía intravenosa temblaba con su mano. Dijeron que si no desaparecía, me matarían. Un golpe y matarían al bebé. Josiah parpadeó por primera vez desde que entró en la habitación. ¿Qué bebé? No porque no lo entendiera, sino porque necesitaba oírla decirlo. Necesitaba oírlo en su voz. Necesitaba que fuera real. Lena lo miró directamente a los ojos. Sus ojos marrones se encontraron con los suyos, gris azulados. Los ojos que había visto todos los días durante 5 años en el rostro de su hija. Bria es tu hija, Josiah. Silencio. 10 segundos. 20 segundos. El monitor pitó. Bip, bip, bip. Constante. Frío. Indiferente. Mientras todo el mundo de Josiah Crane acababa de dar un vuelco, su hija, la niña de 4 años que se había quedado dormida en sus brazos la noche anterior, la niña que le había enseñado a sostener un conejo de peluche, la niña de ojos gris azulados que había visto y conocido desde el primer momento bajo la luz fluorescente, pero que se había negado a creer. Su hija, de 4 años, 5 años, 5 años, se había sentado en un ático a 42 pisos sobre la ciudad, bebiendo whisky solo, cargando un teléfono viejo todas las noches, guardando una flor de jazmín seca en su cajón, creyendo que Lena había decidido marcharse. 5 años había crecido su hija en un apartamento sin calefacción, comiendo gachas aguadas, vistiendo ropa de segunda mano, abrazando un conejo de peluche gastado y viendo a su madre toser en el frío suelo de la cocina. 5 años su hija había dormido sin un padre, y él no lo había sabido. Josiah miró hacia la puerta, la dirección en la que se había ido Bria, la puerta blanca cerrada con llave. Detrás de ella, en algún lugar de la cafetería del hospital, su hija desayunaba sola con un conejo de peluche y lo llamaba señor. Se volvió hacia Lena. Tenía los ojos rojos. Estaba esperando a que él dijera algo, esperando a que gritara, esperando a que rompiera algo, esperando una reacción que había imaginado 1000 veces en 5 años. No gritó, no rompió nada, no hizo nada en absoluto. Simplemente se dio la vuelta y salió de la habitación. No por ira ni por decepción, sino porque si se quedaba un segundo más en esa habitación delante de ella, se derrumbaría. Y Josiah Crane no sabía cómo derrumbarse delante de nadie. Nunca se lo habían enseñado. Caminó por el pasillo, atravesó el vestíbulo y pasó por las puertas de cristal. Seguía nevando. Kate estaba junto al coche, vio su rostro y no dijo nada. Josiah se sentó en el asiento trasero y cerró la puerta. Silencio durante 3 segundos. Luego golpeó con fuerza el salpicadero con el puño, tan fuerte que el plástico se agrietó y se le abrieron los nudillos. Kate se sentó en el asiento del conductor, mirando al frente, sin moverse, porque Kate entendió que lo que acababa de pasar dentro de ese hospital no era algo que se pudiera arreglar con una pregunta. Josiah se sentó allí, con la mano sangrando, la nieve acumulándose en el parabrisas, pensando en una niña de 4 años con sus ojos sentada sola en la cafetería de un hospital, sosteniendo un conejo de peluche gastado. Su hija, 5 años sin saber que existía. 5 años en los que ella había crecido en el frío, mientras él se sentaba en lo alto de la ciudad creyendo que era él quien había sido abandonado. Si descubrieras que tienes una hija de la que no sabías nada durante 5 años, ¿qué harías primero? Deja tu respuesta en los comentarios. Se dijo a sí mismo que cada visita sería la última. El primer día después de descubrir la verdad,
Josiah envió a Kate a llevar comida al hospital. Comida de verdad, no el arroz pálido y la carne grisácea que el hospital llamaba almuerzo, sino gachas de pollo de la tienda del norte, que él sabía que eran las mejores de la ciudad, pan caliente, leche fresca para Bria, zumo de naranja sin azúcar para Lena. Le dijo a Kate que lo dejara en recepción y se marchara. No había necesidad de encontrarse, ni de entrar, solo era una cuestión logística. Eso fue lo que se dijo a sí mismo. El segundo día lo llevó él mismo solo porque Cad estaba ocupado, por ninguna otra razón. Dejó la bolsa en la mesita junto a la cama de Lena. No la miró, no dijo nada, excepto una breve frase: la niña tiene que comer a su hora. Entonces vio a Bria sentada en la cama de su madre, con las piernas cruzadas y con el botón en el regazo, tratando de dibujar con un lápiz gastado que le había dado la enfermera. Dibujaba en el reverso de un formulario de alta porque no había papel. Al tercer día trajo una caja de 48 lápices de colores. Se dijo a sí mismo que los había comprado porque le pillaba de camino. Bria abrió la caja y sus ojos se iluminaron de una forma que Josiah nunca había visto en nadie al mirar lápices de colores, como si le hubieran entregado el universo envuelto en cartón. Al cuarto día, Bria le hizo sentarse en el suelo y dibujar con ella. El hombre que controlaba la mitad de Chicago se sentó con las piernas cruzadas en el suelo del hospital, con las piernas estiradas y la espalda contra la pared. Un lápiz naranja en una mano casi tan grande como toda la palma de Bria. La niña le dio órdenes. Dibuja un conejo. Josiah dibujó. Bria estudió el dibujo durante un largo rato. Inclinó la cabeza hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Luego lo miró con los ojos gris azulados más serios que una niña de 4 años podía tener. Señor, ¿eso es un conejo o una patata con orejas? En la cama del hospital, Lena emitió un sonido, pequeño, rápido, casi inaudible. Pero Josiah lo oyó porque recordaba ese sonido. Hace 5 años, Lena había hecho ese mismo sonido cuando intentó no reírse y no lo consiguió. Él no levantó la vista, pero la comisura de sus labios se movió ligeramente, por un instante, y luego desapareció. Bria no aceptó las patatas con orejas. Le quitó el lápiz de la mano, colocó una nueva hoja de papel delante de él y comenzó a enseñarle, con seriedad, con paciencia. Primero dibuja un círculo perfecto, no torcido, luego 2 orejas, largas y hacia arriba, no hacia los lados. Josiah Crane, el hombre al que temían los 12 distritos. El hombre al que los senadores se dirigían con cuidadoso respeto, sentado en el suelo de un hospital, aprendiendo a dibujar orejas de conejo de una niña de 4 años, y aprendía lentamente, con torpeza. Sus trazos temblaban porque sus manos no estaban diseñadas para lápices de colores. Estaban diseñadas para armas y contratos. Pero lo intentaba y Bria asentía con satisfacción, como una profesora que ve mejorar a un alumno. Sí, así está mejor. Ahora se parece más a un conejo. Los días siguientes transcurrieron así. Josiah venía, se decía a sí mismo que era la última vez, y al día siguiente volvía. Él y Lena comenzaron a hablar brevemente, con cuidado. Cada frase se colocaba con delicadeza, como si se caminara sobre agua helada, sin saber dónde podría romperse el hielo. Él le preguntó por los últimos 5 años. Lena se lo contó poco a poco, y cada fragmento se le clavaba como una espada que ella no pretendía hundir, pero que le hería de todos modos. Le contó que tenía 3 trabajos a la vez, que lavaba platos por la mañana, era cajera por la tarde y limpiaba oficinas por la noche, que algunas noches llegaba a casa a las 11 y encontraba a Bria dormida en el sofá esperándola, con un botón en el pecho y la televisión aún encendida. Le contó que una vez Bria tuvo fiebre alta y ella no tenía dinero para llevarla al hospital. Así que se sentó en la bañera con agua caliente toda la noche, abrazando a su hija y cantándole canciones de cuna, con la voz temblorosa por el miedo que sentía al estar de pie en la tienda de comestibles, mirando fijamente una lata de leche en polvo, contando las monedas que tenía en el bolsillo y volviéndola a dejar en su sitio porque le faltaban 25 centavos. Josiah escuchó cada detalle y no dijo nada, pero su mandíbula se tensó cada vez más. Sus dedos se clavaron en las rodillas hasta que los nudillos se le pusieron blancos, y en sus ojos, en lo más profundo del hielo que el inframundo creía que era todo lo que había. Algo ardía. No era ira hacia Lena, sino ira hacia sí mismo. Ira por los 5 años que pasó a 42 pisos de altura sobre la ciudad,
mientras su hija caminaba bajo la lluvia y la nieve para ir a la guardería. E ira hacia quien había provocado todo esto, quien Lena aún no había nombrado. Al séptimo día, Bria terminó un dibujo especial. Había trabajado en él durante 2 días, escondiéndolo, cubriéndolo, sin dejar que nadie lo viera. Luego se lo entregó a Josiah con ambas manos, solemne, como si presentara un documento oficial. 3 figuras, una pequeña en el centro, una mujer con el pelo largo a la izquierda, un hombre muy alto con cara seria a la derecha. Debajo de ellos, escrito con lápiz rojo, con faltas de ortografía, pero tan claro que dolía. Mi familia, somos nosotros, declaró Bria. Josiah miró el dibujo. Durante mucho tiempo, 3 figuras desiguales y brillantes en lápiz de color y la palabra familia a la que le faltaba la letra I. Sin embargo, de alguna manera, era más completa que cualquier palabra que hubiera leído jamás. Me has puesto en la imagen equivocada, dijo en voz baja. Bria ladeó la cabeza. Equivocada. Él no respondió. Dobló el dibujo con cuidado, lentamente, como si estuviera doblando algo más valioso que cualquier contrato millonario que hubiera firmado jamás. Luego lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo. En la cama del hospital, Lena lo observaba. No dijo nada, pero sus ojos se suavizaron. Por primera vez en 5 años, sus ojos se suavizaron al mirarlo. Al otro lado de la ciudad, dentro de una oficina donde la iluminación era siempre dorada como la luz de las velas, a pesar de estar en el siglo XXI, Malebulov estaba sentado detrás de un escritorio de roble negro y leía el informe que tenía en la mano por tercera vez. 52 años, cabello plateado peinado hacia atrás, ojos gris pálido, fríos, el tipo de ojos que pertenecen a un hombre que ha vivido lo suficiente como para saber que la lealtad es solo una herramienta y el afecto solo una ventaja. Una vez fue el consejero de Josiah, su mentor, el hombre que le enseñó a Josiah Crane cómo transformarse de un joven impulsivo en el señor del crimen al que Chicago se sometía. Y también era el hombre que decidió que Josiah tenía que ser más frío, más duro y más solitario para mantener el trono que Mail le había ayudado a construir. Uno de los hombres de Mail estaba de pie ante el escritorio, con la cabeza gacha. Josiah Crane había ido al St. Mercy General 4 veces en la última semana para visitar a una mujer llamada Lena Ashford y a un niño. Mail no se movió, pero los dedos que sostenían el informe se tensaron ligeramente, lo suficiente como para arrugar el papel. Lena Ashford, ese nombre. Hace 5 años, Mail creía haber borrado ese nombre de la vida de Josiah tan limpiamente como se borra la tinta de un papel blanco. Recordaba claramente cada detalle porque Mikhail Bulov hacía todo con intención y nunca olvidaba las cosas que ponía en marcha deliberadamente. 5 años antes, Josiah había comenzado a cambiar. No de forma drástica, pero Mail lo vio. Josiah empezó a llegar a casa más temprano, a reír más, a suavizarse en aspectos en los que un señor del crimen no podía suavizarse. Y todo empezó cuando apareció aquella chica de cabello castaño. Lena Ashford, de 24 años en ese momento, con ojos brillantes, risa fácil y que amaba a Josiah de la forma más peligrosa que Mail podía imaginar. Lo amaba de verdad, no por dinero, ni por poder, sino por el hombre en sí. La parte de él que Mail había pasado una década tratando de borrar. Mail vio el problema antes de que se convirtiera en un problema. Ella lo estaba debilitando. Un señor del crimen con una debilidad era un señor del crimen muerto. Y si Josiah moría, el imperio que Mal había ayudado a construir moriría con él. Así que lo manejó, no con un arma, sino con algo mucho más eficaz: el miedo. Una noche, cuando Josiah estaba fuera, Mail fue al apartamento de Lena, llamó a la puerta, entró, se sentó frente a ella con calma, educadamente, como si hubiera ido a tomar el té, y le dijo: «Si no desapareces en 24 horas, te mataré». Lena lo miró, sin temblar. «Todavía no». Entonces Mail añadió con la voz más suave que pudo: «Y mataré al bebé que llevas en tu vientre». Lena acababa de enterarse de que estaba embarazada de 2 meses. Aún no se lo había dicho a Josiah. Y Mikhail, a través de su red de información, lo supo antes que ella. «Desaparecerás. Nunca te pondrás en contacto con él. Nunca. Y Josiah nunca sabrá que el niño no existe. A cambio, tú y el niño viviréis».
Lena temblaba tanto que no podía sostener su vaso de agua, pero asintió con la cabeza porque la vida de 2 meses que llevaba dentro, la vida que acababa de descubrir, de repente importaba más que su propia supervivencia, más que Josiah, más que el amor. Asintió con la cabeza y desapareció esa noche. A la mañana siguiente, cuando Josiah se despertó en una cama vacía, Mickey fue el primero en llamar. Jefe, he oído que se ha ido. Su voz transmitía la cantidad justa de preocupación, el grado justo de sorpresa, un artista del engaño. Parecía que ella no podía soportar esta vida. Josiah le creyó. ¿Por qué no iba a hacerlo? Mel era su mentor, el hombre en quien más confiaba. Y esa mentira se mantuvo intacta durante 5 años, inmóvil como una bomba sin detonar. Hasta ahora, hasta que un niño de 4 años envió un mensaje por error. Mel dejó el informe sobre la mesa. Durante 5 años creyó que todo había terminado. Durante 5 años se sentó frente a Josiah en cada reunión, cada cena, cada decisión, llevando esa mentira en el bolsillo de su chaqueta como un cuchillo que creía que nunca tendría que sacar. Pero Lena había vuelto, y si ella abría la boca, si le contaba a Josiah quién había ido a su apartamento aquella noche, Mel lo perdería todo: el poder, el puesto y muy posiblemente la vida. Descolgó el teléfono y marcó con voz tranquila, siempre tranquila. Tenemos un problema. La mujer ha reaparecido. Silencio al otro lado de la línea. Mel miró su reloj. Está hospitalizada. Le quedan unos 10 días para que le den el alta. Resuélvelo antes de que salga del hospital. Si Josiah descubre la verdad primero, ninguno de nosotros tendrá nada que resolver. Colgó, dejó el teléfono sobre el escritorio de roble negro y se quedó inmóvil bajo la luz dorada, pensando en cómo utilizar a una mujer y a un niño de 4 años como moneda de cambio. Con la serenidad que solo poseen los hombres que vendieron su alma hace mucho tiempo, Mel había pasado 5 años construyendo una mentira, y un niño de 4 años con un teléfono prestado había comenzado a desmontarla pieza a pieza. No permitiría que un niño terminara el trabajo. Josiah no le volvió a preguntar a Lena por el nombre. Sabía que ella no estaba preparada. Vio cómo se le movían los ojos cuando mencionó la noche de hacía 5 años, cómo se encogían sus hombros, como si su cuerpo recordara el miedo antes de que su mente lo permitiera. No la obligaría, pero lo averiguaría, porque Josiah Crane no era el tipo de hombre que esperaba respuestas. Era el tipo de hombre que iba y las obtenía. Le dio a Kadai una tarea: averiguar quién fue al apartamento de Lena la noche antes de que desapareciera hace 5 años. Todas las cámaras de seguridad, todos los registros, todos los rastros. Kate asintió y desapareció. Kate no preguntó por qué. Kate nunca preguntaba por qué. Y mientras Kate removía cada piedra del pasado, Josiah seguía acudiendo al hospital todos los días, todas las tardes, diciéndose a sí mismo que era la última vez. Y luego se sentaba en el suelo a dibujar conejos con bría otra vez, y se quedaba hasta que la niña se dormía. Y las conversaciones entre él y Lena, antes breves y cautelosas, comenzaron a alargarse. No porque confiaran más el uno en el otro, sino porque 5 años de silencio eran demasiado pesados, y una vez que empezaban a hablar, era difícil parar. Esa noche, Bria durmió en la cama de su madre, acurrucada como un gatito, con el botón debajo de la cabeza. Josiah se sentó en la silla de plástico junto a la cama. Lena yacía de lado, mirándolo, con Ivy todavía en sus brazos. Las luces de la habitación estaban apagadas, solo la pálida luz del pasillo se colaba por el estrecho panel de cristal de la puerta. Y Lena le contó la noche en que dio a luz a Bria. Fui al hospital sola. Su voz era suave, baja, cuidadosa de no despertar a la niña. El hospital más barato que pude encontrar. Una habitación compartida con otras 3 mujeres. Nadie me cogió de la mano. Josiah no la miró. Miró fijamente hacia adelante, a la pared blanca, a la oscuridad, pero escuchó cada palabra que se clavaba en lugares que él creía que se habían convertido en piedra hacía mucho tiempo. Nació a las 3 de la mañana. Lena hizo una pausa, respiró, llorando sin lágrimas. El tipo de llanto que proviene de alguien que se ha secado, pero cuyo cuerpo aún recuerda el movimiento. Lloraba muy fuerte, lo suficientemente fuerte como para despertar a toda la habitación. Me reí y lloré al mismo tiempo porque sonaba exactamente como tú cuando te enfadas.
La misma voz, la misma fuerza, como si hubiera nacido llevando consigo una parte de ti que creía haber perdido. Josiah no sonrió, pero algo en sus ojos se suavizó. No se suavizó como el hielo que se derrite en agua. Se suavizó como una pared de hormigón que se agrieta. Solo una, pequeña, pero una vez agrietada, nunca podría sellarse de la misma manera. Extendió la mano lentamente, muy lentamente, como si temiera que moverse demasiado rápido la hiciera desaparecer de nuevo. Y colocó su mano sobre la de ella. Simplemente la puso allí, sin agarrarla, sin apretarla, solo descansando su mano grande y áspera sobre la delgada mano de ella, sobre la sábana blanca del hospital, junto a su hija de 4 años que dormía, por primera vez en 5 años. Lena miró su mano sobre la de ella, luego lo miró a los ojos y no la retiró. Dejó que permaneciera allí y se quedaron sentados en la oscuridad, en silencio, con el pitido constante del monitor y la suave respiración de Bria, con las manos tocándose por primera vez en 1825 días. Entonces Josiah hizo algo que no había planeado. Metió la otra mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño, delgado, frágil, una flor de jazmín seca, aplastada, con los pétalos casi translúcidos bajo la tenue luz del pasillo, la flor que había guardado en el cajón de su escritorio durante 5 años. Hoy la había traído consigo. No sabía por qué, o sí lo sabía, pero no quería admitirlo. Lena vio la flor y dejó de respirar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No por la enfermedad, sino por haber creído durante 5 años que él la había olvidado. 5 años creyendo que él había tirado todo lo suyo y había seguido adelante. Y el frágil jazmín en su mano le decía que no había seguido adelante. Ni un solo día. La guardaste, susurró ella. Él no respondió. No era necesario. La flor respondió por él. A la mañana siguiente, Bria se despertó con el pelo enredado. Se incorporó, bostezó, vio a Josiah en la silla junto a la cama, y su rostro se iluminó como lo hace la luz del sol, de forma natural, sin esfuerzo, sin permiso. «Señor, tengo el pelo hecho un desastre», dijo, con la voz aún cargada de sueño. Josiah miró su cabello enredado. Luego miró a Lena. Lena se encogió ligeramente de hombros, con una media sonrisa en los labios, como diciendo, «Ocúpate tú de ello». Se levantó, cogió el pequeño peine de la mesita de noche y empezó a peinar el pelo de Bria. Sus manos eran grandes, ásperas, torpes, con dedos acostumbrados a empuñar armas, firmar contratos, agarrar a sus enemigos por el cuello, completamente desconocidas con las pequeñas gomas para el pelo y el suave cabello de una niña de 4 años. Lo hizo con torpeza. La goma se le resbaló. Lo intentó de nuevo. Se le resbaló otra vez. Bria le dio instrucciones con paciencia, seria como una profesora que guía a un alumno lento. Primero tienes que retorcerla y luego tirar de ella hacia arriba. «Papá», dijo, y luego se quedó paralizada. Abrió mucho los ojos. «Quiero decir, señor Josiah, lo he dicho mal». La habitación se quedó en silencio. Lena, en la cama, contuvo la respiración. Josiah se sentó detrás de Bria. La goma elástica seguía enrollada en su dedo y él lo oyó. «Papá». Ella casi lo había llamado papá antes de corregirse, y nada cambió en su rostro, pero sus manos se detuvieron por un instante, solo uno. Luego continuó atándole el pelo, lento, torpe, pero con firmeza. Y Bria no se volvió para mirarlo, aunque sus orejas se sonrojaron. El teléfono de Josiah vibró. Echó un vistazo a la pantalla. «Kate». Salió al pasillo y respondió. Y la voz de Kate al otro lado, tranquila, pero con algo que se contenía con fuerza, dijo 4 palabras. «Jefe, he encontrado algo. No te va a gustar». Kate entregó el informe dentro del coche. No en el ático ni en la oficina, porque sabía que lo que estaba a punto de decir debía decirse donde nadie más pudiera oírlo. El coche negro estaba aparcado en un garaje privado. Las luces del techo apagadas, iluminado solo por el brillo de la pantalla de la tableta. Kate se colocó contra la mampara entre los asientos delanteros y traseros. Imágenes de seguridad de hace 5 años. El edificio donde había vivido Lena. Imágenes granuladas en blanco y negro, pero lo suficientemente claras. 11:43 de la noche. Un hombre entró en el edificio. Cabello plateado, abrigo largo,
Una postura que Josiah reconoció incluso a través de los píxeles borrosos porque había observado ese caminar durante 10 años en cada reunión, cada cena, cada decisión importante del imperio que había construido. Mile Bulov, continuó Cade, los registros financieros muestran que Mile pagó a una red especializada en hacer desaparecer a personas. Documentos falsos, nuevas direcciones, rastros borrados. La transacción se produjo exactamente 2 días después de la desaparición de Lena. La cantidad coincide, la cronología coincide, todo coincide. Josiah se sentó en el asiento trasero, en silencio. La pantalla de la tableta seguía encendida, congelada en la imagen de Male cruzando la puerta de Lena, y Josiah miró sin pestañear. El silencio dentro del coche no era un silencio normal. Era el tipo de silencio que Cade había aprendido a reconocer durante los 5 años que llevaba a su lado. El silencio que precede a que alguien pague un precio muy alto. Josiah sacó su teléfono. El viejo llamó a Lena. Ella respondió al segundo tono, con voz suave, ligeramente alarmada porque Josiah nunca llamaba a esa hora. Él solo dijo una frase. El hombre que te amenazó. ¿Era Mal? Silencio al otro lado de la línea, largo y pesado. Oyó la respiración de Lena. Oyó el monitor de fondo. Oyó a Bria moverse en su cama del hospital. Entonces Lena dijo una palabra. Sí. Josiah terminó la llamada, con delicadeza, demasiado delicadamente para lo que ardía en su interior. Se quedó quieto durante 10 segundos, mirando la pantalla de la tableta. Mal Bulov, su mentor, el hombre en quien más confiaba, el hombre que se sentaba frente a él cada semana desde hacía 5 años, lo miró a los ojos, sabiendo que Lena no se había ido por elección propia, sabiendo que tenía una hija que crecía en el frío, y aún así levantaba una copa de whisky para brindar por sus cumpleaños como si nada hubiera pasado. 5 años. 5 años en los que creyó que lo habían abandonado. 5 años en los que enterró el amor en piedra. 5 años en los que su hija comía gachas aguadas y vestía ropa de segunda mano por culpa de un hombre que se sentaba a 3 metros de él en cada reunión y lo llamaba jefe. Josiah habló con voz plana, muy plana, tan plana que Cade sintió que la temperatura del coche bajaba. Trae a Male al almacén esta noche. Cade lo miró por el espejo retrovisor. Jefe, esta noche Cade. Cade asintió. Arrancó el motor, pero la historia no terminó ahí, porque al otro lado de la ciudad, Mickey Bulov no era un hombre que se quedara sentado esperando la muerte. Había sobrevivido 52 años porque siempre tenía un plan B, y su plan B había comenzado 3 días antes, cuando se enteró de que Josiah iba a visitar el hospital. Los hombres de Male ya estaban dentro del St. Mercy General. 2 de ellos se hacían pasar por conserjes nocturnos. Sabían en qué piso estaba Lena, conocían los pasillos traseros, sabían qué turnos de seguridad eran los más débiles y estaban esperando instrucciones. Male estaba sentado en su oficina iluminada con luz dorada, con el teléfono en la mano, calculando si Josiah descubriría la verdad y actuaría primero. Necesitaría una ventaja. Y la mejor ventaja, la única ventaja, era la mujer y la niña que estaban en esa habitación del hospital, alrededor de la cual había colocado discretamente vigilantes durante 3 días. No quería que se llegara a eso, no por conciencia. Mel Volkov la había vendido hacía mucho tiempo, sino porque utilizar a la hija de Josiah Crane como rehén sería la mayor apuesta de su vida. Si ganaba, podría sobrevivir. Si perdía, Josiah no solo lo mataría, Josiah lo borraría de la historia. Pero Mel no tenía otra opción. Levantó el teléfono y llamó al hombre del hospital. No se mueva todavía, pero esté listo. Si vuelvo a llamar esta noche, saque a la mujer y a la niña del hospital. Rápido, en silencio, sin dejar rastro. Colgó el teléfono, y en extremos opuestos de la ciudad, 2 hombres se preparaban para la noche que se avecinaba. Uno avanzando hacia la verdad, otro huyendo de ella. Y en una habitación del 3er piso del hospital, Lena abrazaba a Bria mientras dormían, sin saber que la oscuridad se acercaba por ambos lados. A las 2 de la madrugada, Lena se despertó con el sonido de unos pasos, pero no eran los pasos de una enfermera. Las enfermeras llevaban zapatos blandos, caminaban rápido, con paso firme, con ritmos familiares que pertenecen a la curación. El sonido era diferente, más lento, más pesado, y se detuvo justo fuera de su puerta. Lena no se movió. Abrió los ojos,
pero mantuvo el cuerpo quieto y la respiración constante, como si siguiera dormida. 5 años viviendo con miedo le habían enseñado muchas cosas. Le enseñaron a reconocer cuándo cambiaba el aire de una habitación. Le enseñaron a distinguir entre pasos normales y pasos con intención. Le enseñaron que el instinto de una madre nunca se equivoca. Y ese instinto estaba gritando ahora. Miró hacia el panel de vidrio esmerilado de la puerta. Una sombra se encontraba en el pasillo, inmóvil, observando la habitación, observando su cama, observando a Bria acurrucada a su lado, con el botón apretado contra su pecho. Lena no esperó. No esperó a que alguien viniera. No esperó a que la salvaran. No esperó nada, excepto el instinto que 5 años de soledad habían forjado como el acero. Se incorporó, se quitó la vía intravenosa del brazo, rápida y decidida. La aguja se deslizó, la sangre latía en el dorso de su mano. El dolor le subía por el brazo, pero no miró hacia abajo. No había tiempo para el dolor. Levantó a Bria en sus brazos. Su cuerpo estaba débil, sus manos temblaban. La neumonía no se había curado del todo y acababa de arrancarse la vía intravenosa en mitad del tratamiento. Pero cuando Lena Ashford levantó a su hija, cuando sus delgados brazos envolvieron ese pequeño cuerpo, se sintió más fuerte que nunca en su vida. Bria se movió en su sueño. «Mamá, shh, estoy aquí. Te tengo. Vuelve a dormirte». La voz de Lena era tranquila, completamente tranquila, sin ningún temblor, porque Bria nunca debía oír miedo en la voz de su madre. Nunca. Lena llevó a Bria al rincón más alejado de la habitación, la envolvió en una manta y le volvió a colocar el botón en los brazos. Luego se dio la vuelta, cerró la puerta con llave desde dentro, un pequeño pestillo, débil, que no resistiría una patada fuerte. Así que hizo algo más. Empujó la cama del hospital, de metal pesado, cuyas ruedas chirriaban contra las baldosas. Empujó con ambas manos, con todo el peso de su cuerpo, con ese tipo de fuerza que solo aparece cuando tu hijo está en la esquina y la sombra de un extraño se cierne fuera de la puerta. La cama se atascó contra el marco. No era perfecto, pero bastaba para ganar tiempo. Lena cogió su teléfono, llamó a Josiah. Él respondió antes de que terminara el primer tono, como si no hubiera estado dormido, como si hubiera estado esperando su llamada sin saber que la estaba esperando. «Josiah, los hombres de Josiah están ahora mismo en el hospital, fuera de mi habitación». Su voz no temblaba. El miedo estaba ahí, la debilidad no. Lena Ashford había sobrevivido 5 años sola con una niña en un apartamento sin calefacción en el sur de Chicago. Había empujado un carrito de la compra a las 11 de la noche con Bria dormida dentro. Se había sentado en la bañera toda la noche sosteniendo a su hija cuando le subió la fiebre a 40 de Portland sin dinero para llamar a un médico. Había sobrevivido a todo. La vida se le había echado encima con las manos desnudas. No era alguien que necesitara ser salvada. Era alguien que se había salvado a sí misma durante 5 años. Josiah dijo 2 palabras. 8 minutos. Luego colgó. Lena se quedó de pie en el centro de la habitación, de espaldas a la esquina donde yacía Bria, con la cara hacia la puerta, la cama de hierro entre ella y la sombra del pasillo. Se quedó allí, sin armas, sin fuerzas, sin nada más que la pura voluntad de una madre que protege a su hija, y esperó 8 minutos, los más largos de su vida. Fuera de la puerta, la sombra se movió. Luego se le unió otra. Eran 2. Murmuraron algo que ella no pudo oír. La manija giró. La puerta presionó contra la cama de metal y se detuvo. No se abría. Silencio afuera. Luego la manija giró de nuevo con más fuerza. La puerta traqueteó. La cama aguantó. Lena no retrocedió. Brown se despertó en la esquina. «Mamá, no pasa nada. Estoy aquí. Te tengo». Las mismas palabras, el mismo tono tranquilo, porque una madre es el último muro entre su hijo y el mundo, y este muro no cae. El 7º minuto. Pasos rápidos en el pasillo, más de un par, pesados. Luego la voz de Kate, fría y seca, como metal golpeando metal, y las 2 sombras fuera de la puerta desaparecieron rápidamente, en silencio, como si nunca hubieran estado allí. Josiah apareció en la puerta 15 segundos después. Miró la cama encajada contra ella. Miró la vía intravenosa arrancada de la mano de Lena, la sangre manchando la sábana blanca. Miró a Lena de pie en el centro de la habitación, con el pelo suelto,
el rostro pálido, pero los ojos feroces, los ojos de una leona de pie a la entrada de su guarida. No le preguntó si estaba bien. No le preguntó porque esa pregunta habría sido un insulto a lo que acababa de hacer. En cambio, dijo, lo has manejado bien. No era un elogio ni un reconocimiento, sino que la veía tal y como era. No era una víctima, ni alguien que necesitara protección, sino una guerrera. Una guerrera que había luchado sola durante 5 años sin que nadie lo supiera. Lena lo miró, con los ojos húmedos, pero la voz seca. Lo he estado manejando bien durante 5 años. Silencio. Josiah asintió y por primera vez lo entendió de verdad. Lena Ashford no necesitaba que él la rescatara. Se había rescatado a sí misma desde la noche en que salió de ese apartamento embarazada de 2 meses sin mirar atrás. Se volvió hacia Cade, que estaba de pie en el pasillo, y su voz fue entonces la más fría que Lena había oído jamás. Más fría que la nieve fuera de la ventana. Más fría que el ático a 42 pisos sobre la ciudad. Encuentra a Male. No hay más oportunidades. Lena escuchó esas palabras y no objetó porque entendía este mundo. Había sobrevivido en él. El almacén junto al río Chicago. 2:45 de la madrugada. El viento del río se colaba por las rendijas de las puertas de hierro, frío como una cuchilla. Una sola bombilla colgaba del techo. Su luz amarilla y apagada se balanceaba con la corriente de aire, arrastrando sombras de un lado a otro por el suelo de hormigón como una marea inquieta. Muel Bulov estaba sentado en una silla de madera en el centro del almacén, con las manos desatadas. Cad estaba detrás de él, silencioso como una sombra. 2 de los hombres de Cad custodiaban las puertas. Mickey no estaba atado porque no había necesidad. Sabía que no tenía a dónde huir. Y porque Josiah quería que se sintiera cómodo, quería que lo mirara directamente a los ojos cuando hablaran. Quería que entendiera que esto no era un interrogatorio, era un veredicto. Josiah entró por la puerta lateral. Abrigo oscuro, manos vacías, sin pistola, sin cuchillo, sin nada. No los necesitaba. Su presencia en aquel frío almacén era arma suficiente. Se detuvo a 3 metros del hombre, se quedó allí, en silencio, estudiando al hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre el poder. El hombre le devolvió la mirada, con sus ojos gris pálido, tranquilos, casi tristes, porque Mikhail Volkov era un artista de la expresión, e incluso ahora elegía la cara más adecuada para el momento. Josiah habló. Dime por qué. No es una pregunta, es una orden. Y el hombre, aunque tenía la edad suficiente para saber cuándo le convenía más guardar silencio, decidió hablar porque creía en su razonamiento. Creía de verdad. Ella te debilitó. Su voz era tranquila, casi amable, como si le explicara algo a un niño. Te vi cambiar cuando ella apareció. Volviste a casa antes, reíste más, perdiste la concentración. Un señor del crimen con una debilidad es un señor del crimen muerto. Hice lo necesario para protegerte, para proteger todo lo que habíamos construido. Silencio. La bombilla se balanceó. Josiah miró a Male sin pestañear. Luego habló lentamente. Cada palabra fue pronunciada con tanto cuidado como si estuviera cargando una bala en una recámara. Decidiste que no podía tener una hija. Male se quedó paralizado. La máscara de calma se resquebrajó por un segundo, pero fue suficiente. No sabía que Josiah sabía lo de Bria. No hasta ahora. Lo sabes, dijo Male. Ya no era una pregunta. Lo sé. Sé que no se marchó por voluntad propia. Sé que amenazaste con matarla a ella y al bebé. Sé que pagaste para borrar su rastro. Sé que te sentaste frente a mí cada semana durante 5 años, sabiendo que mi hija crecía en un apartamento sin calefacción en el sur de la ciudad, mientras yo me sentaba 42 pisos por encima de la ciudad creyendo que me habían abandonado. Josiah se acercó, muy cerca, lo suficientemente cerca como para que Male pudiera oler la nieve en su abrigo. Ella dio a luz sola. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra golpeaba las paredes del almacén y resonaba. Mi hija comía gachas aguadas y vestía ropa de segunda mano. Su madre casi muere en el frío suelo de la cocina, y tú te sentabas a 3 metros de mí en cada reunión, sabiéndolo todo, y nunca dijiste nada. Josiah quería matarlo. A pesar del mandato, 5 años robados, 5 años en los que su hija creció sin padre. 5 años en los que Elena vivió en un infierno que él nunca supo que existía.
Todo eso se podía pagar con una sola bala, un asentimiento con la cabeza, 10 segundos después, pero pensó en el dibujo. 3 figuras de crayón, desiguales, brillantes, las palabras, mi familia sin la letra I. El papel estaba ahora en el bolsillo de su abrigo. Podía sentirlo a través de la tela, fino y ligero, pero más pesado que cualquier cosa que hubiera llevado jamás. Y pensó en Bria, ojos gris azulados, su vocecita diciendo, Señor, sus manitas enseñándole a dibujar orejas de conejo. Ella lo había atraído a su familia, y él no quería convertirse en el tipo de padre al que su hija algún día temería. No quería ser un hombre con sangre fresca en las manos la misma noche en que su hija casi lo había llamado papá. Josiah dio un paso atrás. Despojadlo de todo, dijo con voz fría pero firme. Poder, territorio, contactos, todo. Enciérrenlo. Y si alguna vez lo vuelvo a ver, no seré esta versión de mí mismo. Cad se adelantó. 2 hombres tomaron al hombre por los hombros. Se puso de pie y, antes de que lo dejaran salir, Mikhail Bulov se volvió, miró a Josiah y habló con el último tono tranquilo que le quedaba. ¿Crees que esto cambia quién eres? Sigues siendo tú, Josiah, y ella lo verá muy pronto. Como la última vez, se llevaron a Mickey. La puerta de hierro se cerró de golpe. El almacén quedó en silencio. El viento seguía colándose por las rendijas. La bombilla seguía balanceándose. Josiah se quedó solo en el frío suelo de hormigón, y las últimas palabras de Male se le clavaron como un clavo. No porque creyera a Male, sino porque temía que Male tuviera razón. Mikhail Bulkov fue despojado de su poder y encerrado, pero no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota sin arrastrar a alguien con él. Antes de que Kate lo dejara salir, antes de que la puerta de hierro del almacén se cerrara de golpe, Male logró dar una última orden a los hombres que aún tenía fuera. Un mensaje enviado al teléfono de Lena, y cuando Lena abrió ese mensaje a la mañana siguiente, con una nueva vía intravenosa recién colocada en su brazo y Bria durmiendo a su lado, lo que vio le hizo olvidar por completo el dolor. Archivos, fotografías, documentos, nombres, fechas. Todo lo que Lena había sabido alguna vez sobre Josiah Crane, solo a través de rumores, pero que nunca había visto probado. Tráfico de armas, rutas de drogas, blanqueo de dinero en 12 distritos, nombres que desaparecían sin que nadie preguntara por qué. Sentencias que nunca llegaban a los tribunales porque los jueces recibían sobres a cambio. Y fotografías. Fotografías de Josiah con hombres cuyos rostros lo decían todo. Fotografías de almacenes, de muelles, de cosas que Lena nunca quiso imaginar, pero que ya no tenía que imaginar porque estaban ante ella, nítidas e innegables en la pantalla. Y debajo de todo ello, una sola línea. Ahora sabes exactamente quién es el padre de tu hija. Lena leyó página por página, imagen por imagen, con el gotero todavía en el brazo, deslizando lentamente el dedo por la pantalla del teléfono, tan lentamente como si cada movimiento le arrebatara algo en lo que acababa de empezar a creer de nuevo. Sabía quién era Josiah desde hacía 5 años. Conocía el mundo en el que vivía. Pero saberlo a fragmentos, saberlo por instinto, saberlo por el olor a pólvora que se aferraba débilmente a su abrigo cuando llegaba tarde a casa, era diferente a ver la evidencia en blanco y negro ante ella. El conocimiento vago permitía la esperanza, la prueba no. Cuando Josiah llegó esa tarde con una bolsa de comida y una caja nueva de lápices de colores para Bria, vio los ojos de Lena y lo supo. Lo supo antes de que ella hablara, porque esos no eran los ojos que se habían suavizado cuando dobló el dibujo de Bria y lo guardó en su abrigo. No eran los ojos que se habían llenado cuando ella vio la flor de jazmín seca. Eran los ojos que había visto en muchos rostros a lo largo de muchos años, cuando la gente lo miraba y finalmente veía lo que realmente era. Vete. La voz de Lena temblaba, pero no era débil, temblaba de ira, de miedo, de decepción consigo misma por haber empezado a creer de nuevo. Lena, eres de la mafia, Josiah. Vendes armas, vendes drogas. Hay gente que desaparece por tu culpa. Se incorporó más en la cama del hospital a pesar del dolor en el pecho. Mi hija de 4 años te envió un mensaje. Mi hija se puso en contacto accidentalmente con un señor del crimen y tú te sentaste en esta habitación con ella como si fuera algo normal. Josiah no dijo nada. Se quedó allí de pie, sosteniendo la bolsa de comida, y escuchó. Luché demasiado para mantenerla a salvo.
Lena alzó la voz, pero no gritó. No gritó porque Bria estaba en la esquina, agarrada a Button, con sus grandes ojos gris azulados moviéndose entre los dos adultos, entendiendo más de lo que nadie le permitía. Estaba enferma, era pobre, estaba sola, y sobrevivía a todo eso. Me quité la vía intravenosa, atranqué la puerta, protegí a mi hija con mis propias manos. No te necesito para eso, y no sobrevivía a todo eso para dejar que un hombre como tú se acerque a mi hija. La habitación estaba muy silenciosa. El monitor pitaba. Pedido, pedido, pedido. Joshua miró a Lena, luego a Bria en la esquina. La niña abrazaba a Button, con los ojos gris azulados muy abiertos, y en su rostro había algo que ninguna niña de 4 años debería tener jamás. La comprensión de que algo bueno se estaba rompiendo. Josiah dejó la bolsa de comida sobre la mesa. Lentamente, con cuidado. Sus manos no estaban completamente firmes, pero las obligó a estarlo. Tienes razón. 2 palabras. Luego se dio la vuelta y salió. Sin explicaciones, sin disculpas, sin súplicas. Porque todo lo que Lena había dicho era cierto y él lo sabía antes de que ella hablara. Caminó por el pasillo hacia el ascensor y detrás de él, pequeña, frágil y destrozada, le siguió la voz de Bria. Señor Josiah no se dio la vuelta. Siguió caminando, cada paso más pesado que el anterior. Las puertas del ascensor se abrieron. Entró, se volvió hacia el pasillo y en el breve segundo, antes de que se cerraran las puertas, vio a Bria de pie al final del pasillo, con un botón colgando de una mano y la otra levantada, como si intentara alcanzar algo que ya estaba desapareciendo. La puerta se cerró. Josiah se quedó mirando su reflejo en el acero, frío, distante, exactamente como Lena había dicho que era. Se dijo a sí mismo que ese era el final adecuado. Casi se lo creyó. 3 días, 3 días de silencio. Josiah volvió al trabajo. Reuniones, decisiones, órdenes, mover dinero y hombres como piezas en un tablero. Eficiente, preciso, imperturbable. No sacó el dibujo de Bria de su bolsillo. No lo necesitaba porque lo veía sin mirar. 3 figuras de crayón, desiguales, brillantes. Las palabras «mi familia echa de menos la carta» le parecían más completas que cualquier contrato millonario que hubiera firmado jamás. Se quedó en el bolsillo de su abrigo. No lo tiró. No lo sacó para mirarlo. Simplemente se quedó allí, pesado, silencioso, como todo lo que llevaba consigo. ¿Alguna vez has tragado tu orgullo para acercarte a alguien que te había rechazado? Cuéntanoslo en los comentarios. Al tercer día, Kate habló. La mujer recibirá el alta mañana. No tiene a dónde ir. El propietario la desalojó mientras estaba en el hospital, con 3 meses de retraso en el pago del alquiler. Josiah estaba sentado detrás de su escritorio en el ático. Más allá de las paredes de cristal, Chicago brillaba por la noche como si la ciudad no supiera que en algún lugar una mujer estaba a punto de salir del hospital con un niño de 4 años y sin un techo bajo el que vivir. Lo sé. Katie lo miró. ¿Sabes? He estado siguiendo la situación. Silencio prolongado. Katie se quedó allí sin preguntar más porque sabía que Josiah Crane nunca decía «he estado siguiendo la situación», a menos que hubiera seguido cada detalle, cada novedad, cada respiro. Durante 3 días no había ido al hospital. Sin embargo, sabía lo que Lena había comido, lo que Bria había dibujado, qué enfermera trabajaba en el turno de noche y a qué hora el casero había pegado el aviso de desahucio en la puerta del apartamento 4BI. Lo sabía todo porque no podía evitar saberlo. Kate se marchó. Josiah se quedó solo. Abrió el cajón del escritorio. El dibujo de Bria estaba allí, junto a la flor de jazmín seca y al viejo teléfono. 3 cosas. 3 cosas que pertenecían a otra vida. Una vida que había tenido y perdido, que acababa de recuperar y que ahora estaba volviendo a perder. Cogió el viejo teléfono, abrió los mensajes y empezó a escribir. Josiah Crane no era un hombre que escribiera despacio. Daba órdenes en 3 palabras, firmaba contratos de un solo trazo, pero esa noche escribía despacio. Cada letra era deliberada, porque cada palabra que escribía era un fragmento de sí mismo que no estaba acostumbrado a exponer. Sé que no tengo derecho, pero Bria mencionó el parque de Maple Street. Tengo un sitio, limpio, cálido, tranquilo, sin condiciones. No debería perder su hogar porque yo intervine y lo complicé todo. Es culpa mía. Miró fijamente el mensaje. Lo leyó una vez, luego otra, y se dio cuenta de que era la primera vez en 5 años que escribía algo que no era una orden.
ni una amenaza, ni un número. Era una petición. Lo envió, dejó el teléfono y se quedó muy quieto, más vulnerable de lo que había estado en 5 años. Porque Josiah Crane podía soportar las balas, soportar la traición, soportar la soledad. Pero esperar a que una mujer respondiera a un mensaje que tal vez nunca respondería era un dolor para el que no tenía armadura. En el St. Mercy General, Lena leyó el mensaje 4 veces. Se sentó en la cama del hospital con la ropa que llevaba puesta al salir del hospital, unos vaqueros y el jersey que Bria había elegido en una tienda de segunda mano 2 semanas antes, con el pelo castaño recogido sin apretar, y lo leyó 4 veces. La primera con los ojos, la segunda con la mente, la tercera con el corazón, la cuarta vez con 5 años de recuerdos, 5 años de noches frías, 5 años de mirar a los ojos de su hija y verlo a él. Pensó en todas las decisiones que había tomado en nombre de la supervivencia. La noche en que salió del apartamento embarazada de 2 meses. La noche en que dio a luz a Bria sola. La noche en que se quitó la vía intravenosa y atrancó la puerta del hospital. No era una mujer que necesitara ser rescatada. Lo sabía. La pregunta no era «¿le necesito?». La pregunta era «¿necesita Bria un padre?». Pensó en Josiah sentado en una silla de plástico toda la noche por una niña que no sabía que era suya. En sus manos ásperas intentando atar el pelo de Bria. En el dibujo de mi familia que había doblado cuidadosamente en el bolsillo de su abrigo. En la flor de jazmín seca que había guardado durante 5 años. Cogió el teléfono y llamó a Josiah, que respondió antes de que terminara el segundo tono. Permanecieron en silencio durante unos segundos, ella respirando al otro lado de la línea, él respirando al otro lado, separados por 5 años y ahora solo por un cable más fino que un cabello. «Yo misma te investigué», dijo Lena. «Antes de que llegaran esos archivos, ya lo sabía». Silencio. Entonces Josiah preguntó, con voz muy suave, «Entonces, ¿por qué me dejaste entrar?». Porque saber cómo es una persona y saber quién es una persona no es lo mismo, exhaló ella. Tengo miedo, sigo teniendo miedo. Pero esta mañana, Bria me preguntó por qué el mundo endurece a las personas. Tiene 4 años, Josiah. A su edad, ni siquiera debería saber cómo hacer esa pregunta. Largo silencio por su parte. «Es extraordinaria», dijo Josiah, con una voz tan baja que casi era un susurro. «Lo sé», Lena respiró lentamente. «No estoy diciendo que sí a nada. Estoy diciendo que no desaparezcas de su vida. Ella te eligió. No entiendo por qué, pero no voy a luchar contra eso». Una pausa. «Y Josiah, ella merece saber quién eres. Para ella». Silencio. Él lo entendió. Lena le estaba diciendo que le dijera a Bria que él era su padre. No respondió con palabras, pero en el ático del piso 42, en la gélida noche de Chicago, por primera vez en 5 años, Josiah Crane sintió algo cuya forma había olvidado. Le llevó un momento reconocerlo. Esperanza. El apartamento estaba situado en una calle tranquila, a 2 manzanas de Maple Park. No era extravagante, ni frío, ni un ático en la planta 42. Solo un lugar limpio y cálido, con una amplia cocina, una chimenea que funcionaba y ventanas con vistas a árboles desnudos, esperando la primavera. Josiah lo había elegido con cuidado, no con dinero, sino con algo que casi había olvidado cómo usar: el cuidado. Bria entró corriendo por la puerta, con sus piernas cortas y sus zapatos gastados, los botones balanceándose en su mano, girando en círculos en medio de la sala con los brazos abiertos. «Mamá, aquí huele bien». Lena se quedó en la puerta y se rió. No era la risa forzada que había mostrado durante 5 años, la que sonaba falsa para que Bria no viera su debilidad, sino una risa auténtica. Le brotó del pecho, repentina y ligera, como si su cuerpo hubiera olvidado que sabía reír así, hasta que, simplemente, lo hizo. Josiah se quedó fuera de la puerta, sin entrar, con los brazos colgando a los lados, la espalda recta y el rostro sereno, de pie en la línea que separaba el pasillo de la casa, como si allí hubiera un muro invisible y no estuviera seguro de si podía cruzarlo. Bria corrió hacia él, le tomó la mano con sus 2 manitas y tiró de él. «Tienes que entrar. Estás en la foto». Josiah miró a Lena por encima de la cabeza de Bria. Lena mantuvo su mirada durante un largo momento. No asintió. No dijo que entrara. Simplemente se hizo a un lado y el espacio que creó fue la única invitación que él necesitaba. Cruzó el umbral y al hacerlo,
Sus ojos se posaron en la mesa de la cocina, en un pequeño frasco de cristal. Dentro había 3 flores frescas de jazmín, blancas, suaves y ligeramente perfumadas. Las había colocado allí antes de que llegaran los dos. Lena vio el frasco. Sus pasos se ralentizaron. Extendió la mano y acarició un pétalo. Sus dedos temblaban. No dijo nada. No era necesario, porque el jazmín seco que había guardado durante 5 años y el jazmín fresco que había colocado hoy sobre la mesa lo decían todo. Los días siguientes trajeron consigo algo que este apartamento nunca había tenido antes. Risas. Josiah venía todas las tardes después del trabajo. Se sentaba en el suelo del salón a dibujar con Bria. Sus dibujos seguían siendo horribles. Bria seguía criticándolos, pero guardaba todos los dibujos que él hacía en una caja de cartón debajo de su cama, como si fueran tesoros. Y entonces llegó la noche en que Josiah le leyó a Bria un cuento antes de dormir por primera vez. Se sentó en el borde de su cama, un libro infantil sobre un osito abierto en sus manos, y comenzó a leer. Con su voz, la voz de su jefe, la voz que hacía temblar a 12 distritos, la voz que daba órdenes, emitía juicios, hacía decir a los senadores: «Señor, érase una vez un osito que vivía en el bosque». Lo leyó como si estuviera anunciando los resultados del tercer trimestre. Bria lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Luego se echó a reír. Rió hasta rodar sobre la almohada, con los botones cayendo al suelo y las piernas pateando la manta. Los osos no hablan así. Josiah la miró reír y algo en su pecho se relajó. Lo intentó de nuevo, suavizando el tono. Seguía sonando como un jefe de la mafia leyendo un cuento de hadas. Bria se rió hasta que le dio un hipo. En la cocina, Lena se mordió el labio con las manos agarradas a la encimera, tratando de no reírse con ella, pero sus hombros temblaban. Terminó el libro con una voz totalmente equivocada, y Bria escuchó cada palabra con una sonrisa que nunca se borró. Luego bostezó, cerró los ojos y se durmió con el botón en el pecho, en una habitación cálida, en una cama limpia, por primera vez en su vida. Una semana más tarde, en una tarde cualquiera, Josiah estaba sentado en el suelo dibujando, con Bria a su lado y lápices de colores esparcidos por todas partes. Lena estaba en la cocina preparando gachas de pollo, gachas de verdad, no aguadas por falta de dinero, sino espesas y fragantes porque, por primera vez, cocinaba en una cocina cálida con un frigorífico lleno de comida. Bria estaba coloreando, sin levantar la vista, y preguntó con la voz más normal del mundo, con la misma naturalidad con la que se pregunta si va a llover: «Señor Josiah, ¿es usted mi papá?» El lápiz de colores dejó de moverse. La cocina se quedó en silencio. Lena se quedó paralizada, con la cuchara en la mano, de espaldas a la sala de estar. Mi amiga del hospital dijo: «Tengo los ojos como los tuyos y a veces mamá te mira como mira la foto por la que llora». Josiah miró hacia la cocina. Lena se giró a medias. Sus ojos se encontraron con los de él y ella asintió ligeramente, casi imperceptiblemente, pero él lo vio. Volvió a mirar a Bria. Ella estaba sentada allí, sosteniendo su crayón, esperando con la extraña paciencia de una niña acostumbrada a esperar todo. Sí, silencio. Bria no reaccionó de forma dramática. Se quedó callada. Dejó el lápiz de colores. «Vale», dijo ella tras una pausa. «¿Entonces puedo llamarte papá?» «Puedes si quieres». Bria dejó el lápiz de color a un lado, se levantó, se subió a su regazo, le rodeó el cuello con sus pequeños brazos, le abrazó, no dijo nada, solo le abrazó con todo su cuerpo de 4 años y 15 kilos, con todas sus fuerzas y toda su confianza absoluta, sin dudar, sin miedo. Y Josiah Crane, el hombre al que temía el Hampa de Chicago, el hombre que había atravesado almacenes en llamas sin pestañear, el hombre que había enterrado su dolor tan profundamente que se había convertido en piedra, se sentó en el suelo del salón con una niña de 4 años abrazada a él y, por primera vez en 5 años, se le llenaron los ojos de lágrimas. Los cerró y la abrazó con fuerza. Los brazos que habían ordenado muertes, estrangulado enemigos, destrozado un salpicadero, ahora rodeaban el pequeño cuerpo de su hija y la sostenían como si temieran que, si la soltaban, ella desapareciera. En la cocina, Lena se dio la vuelta, agarrando con ambas manos la encimera, con los hombros temblando, y lloró, no en voz alta, ni siquiera con lágrimas. El tipo de llanto que proviene de alguien que ha aguantado demasiado tiempo
y finalmente puede soltar el peso. Había atravesado el fuego sin pestañear. Había enterrado el dolor hasta que se endureció como una piedra. Pero nada en este mundo lo preparó para el peso de los brazos de su hija alrededor de su cuello y la palabra papá en su boca. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te llamó por el nombre que más te importaba? Cuéntanoslo en los comentarios. 3 meses después, la primavera llegó lentamente a Chicago, como siempre. Pero este año llegó de forma diferente. La nieve se derritió a lo largo de las aceras de Maple Street. Los árboles fuera de la ventana del apartamento comenzaron a brotar con un tierno color verde, y Josiah Crane, por primera vez en su vida, se despertó por la mañana sin necesidad de una razón para levantarse de la cama, porque su razón ya estaba sentada a la mesa de la cocina, sirviendo gachas en tazones y anunciando con su voz de 4 años y medio que Button también quería desayunar. 3 meses cambiaron muchas cosas. Josiah se había alejado del imperio, no con una gran declaración, ni con explosiones o guerras, sino con reuniones tranquilas, transferencias graduales y gestos de despedida a los hombres a los que había liderado durante una década. Kate fue la última persona con la que habló. De pie en el pasillo del ático por última vez, Kate le preguntó, ¿estás seguro? Josiah miró el viejo teléfono que tenía en la mano, el teléfono que había estado en silencio durante 5 años y sonó una vez. Y ese único timbre lo cambió todo. No me llames jefe nunca más. Kate se quedó en silencio. Entonces, por primera vez en 5 años, casi sonrió. Muy bien, Josiah. El ático se vendió. El dinero se depositó en un fideicomiso para Bria, del que Lena no sabía nada y no sabría nada hasta que la chica cumpliera 18 años. Josiah no conservó nada de su antigua vida excepto a Kate, que ya no era su guardaespaldas, sino un amigo, y el viejo teléfono que seguía cargando todas las noches. No porque esperara una llamada, sino porque la costumbre se había convertido en parte de él, como una cicatriz curada pero aún visible. Lena estaba más fuerte. La neumonía había desaparecido. Encontró un nuevo trabajo como recepcionista en una clínica cerca de casa. Turno de día, sueldo modesto, pero suficiente. Y rechazó todas las ofertas de ayuda económica de Josiah, excepto el apartamento, porque era para Bria, y Lena Ashford aceptaría cualquier cosa por Bria, pero ella se las arreglaría sola. Lo había hecho durante 5 años y esa independencia ya no era una carga, era su columna vertebral. Y reía más, no era una risa forzada, era una risa que no le costaba nada. Una risa que brotaba cuando Bria derramaba las gachas sobre la mesa, cuando Josiah intentaba freír huevos y quemaba la sartén, cuando Bria le enseñaba a atarle el pelo y él seguía haciéndolo mal cada vez, pero nunca se rendía. La risa de una mujer que había atravesado el fondo del valle y había salido con sus propias manos y ahora se encontraba a la luz. Bria empezó en una nueva guardería, una pequeña escuela cerca de Maple Park, con una profesora de pelo corto que sonreía a menudo. Esa mañana se pidió a la clase que dibujara a su familia. Bria sacó su caja de 48 lápices de colores, la misma caja que Josiah había comprado en el hospital aquel día, y empezó a dibujar 3 figuras. La pequeña en el medio, de la mano de 2 personas altas, la mujer de la izquierda, con el pelo largo, sonriendo, el hombre de la derecha muy alto, serio, pero con un conejo de peluche en las manos. Debajo de ellos, con lápiz de color rojo, Bria escribió, «Mi familia, escrita correctamente, no falta la letra I, sin errores, 4 años y medio». Y había aprendido a escribir bien esa palabra. Y en la esquina del dibujo, pequeña, fácil de pasar por alto si no se miraba de cerca, dibujó una flor, 5 pétalos, jazmín blanco. La profesora estudió el dibujo. «¿Quién es el alto, cariño?» Bria sonrió. «Es mi papá. Parece aterrador, pero no lo es. Me ata el pelo todas las mañanas y siempre lo hace mal». Esa tarde, Josiah estaba de pie frente a la puerta de la escuela. Abrigo oscuro, rostro serio, manos en los bolsillos. Otros padres lo miraban de reojo y rápidamente apartaban la vista, porque había algo en su forma de estar que hacía que la gente instintivamente mantuviera la distancia. A él no le importaba. Estaba esperando a una persona. La puerta se abrió. Bria salió corriendo, con zapatos nuevos, el pelo ligeramente despeinado porque Josiah se lo había peinado esa mañana. Con el botón en la mochila, corrió directamente hacia él y saltó. Él la cogió y la levantó.
Con un brazo sostenía a su hija y con el otro cogía el dibujo que ella le ofrecía con orgullo. Papá, te he dibujado. Josiah miró el dibujo. El tercer dibujo de mi familia, en el que faltaba la letra I en el suelo del hospital, hasta mi familia, escrita correctamente en una cálida clase de jardín de infancia, y la flor de jazmín en la esquina. El jazmín que había estado en el pelo de Lena hace 5 años, luego se secó y se guardó en su cajón, y luego se colocó fresca en un frasco sobre la mesa de la cocina. Ahora era una pequeña flor de carallón en la esquina del dibujo familiar de su hija. ¿Qué es esto, cariño?, señaló la flor. Mamá dijo que es muy especial. Dijo, huele como la primera vez que te amó. Josiah se quedó allí, fuera de la puerta del jardín de infancia, bajo el sol primaveral de Chicago, con un brazo rodeando a su hija y la otra mano sosteniendo un dibujo a lápiz, y sintió algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Se sintió completo. Lena estaba junto al coche, a unos pasos de distancia, con el viento levantándole el pelo castaño. Observaba al padre y a la hija, y sonreía. Una sonrisa que no le costaba nada. Por primera vez en 5 años, la sonrisa de una mujer que había atravesado la oscuridad y había encontrado la luz. No porque alguien le hubiera llevado la luz, sino porque había caminado lo suficiente como para alcanzarla por sí misma. Una niña de 4 años había llegado a la oscuridad con un mensaje mal escrito y sin rastro de miedo. No buscaba a un jefe de la mafia. No buscaba a un padre. Solo buscaba a alguien que ayudara a su madre. Y de alguna manera, en un camino que nadie había planeado ni previsto, encontró a ambos y ellos encontraron el camino a casa. Esta historia nos recuerda que a veces el amor no viene de donde esperamos. Llega en un mensaje equivocado a medianoche, en las manos temblorosas de una niña de 4 años, en una flor de jazmín seca, guardada en un cajón durante 5 años. Nos recuerda que las personas pueden cambiar, que todas las paredes tienen una grieta y que, a veces, quien nos salva no es un superhéroe, sino una niña pequeña que ni siquiera sabe lo que es el miedo. Si esta historia te ha emocionado, si tu corazón se siente más ligero o más pesado después de escucharla, nos encantaría saberlo. ¿Qué has sentido? ¿Qué ha despertado esta historia en tu propia vida? Compártelo con nosotros en los comentarios. Leemos cada línea y apreciamos cada historia que nos envías. Si quieres escuchar más historias como esta cada día, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Un me gusta y un compartir de tu parte ayudarán a que esta historia llegue a más personas, a más corazones y tal vez a la persona que más necesita escucharla. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre, paz y felicidad todos los días. Gracias por estar aquí con nosotros. Adiós y nos vemos en el próximo video.